Bueno, vamos a dar comienzo a la videoconferencia del día de hoy. En esta semana del 39 aniversario de la creación del Tecnológico Américo Vespucio, tenemos el día de hoy esta videoconferencia con el doctor José Lama, subdirector académico del Tecnológico Américo Vespucio, quien nos va a ofrecer una presentación sobre cómo elaborar el trabajo especial de grado. Esto es de especial interés para los estudiantes que están en este periodo 2023 en proyectos de investigación y que próximamente en el periodo 2021-1 pues ya entrarán de lleno en lo que es la culminación de su trabajo especial de grado y la posterior presentación. Ya están todas las personas aquí admitidas. Bueno, adelante, profesor Lama, con la videoconferencia de hoy. Ok, buenas tardes. Espero que el audio se esté escuchando bien. Una señal, a ver si se está escuchando bien. Y se escucha. Perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Le agradezco apagar los micrófonos por los momentos para que no se interrumpa. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ok. Vamos a compartir la pantalla un momento. Profe San, vamos a habilitar la pantalla, por favor. ¿Está listo, profe? Ok. Ajá, sí. ¿Sí se está viendo allí? Sí. Sí. Ok. ¿Se ve completa o se ve por parte? Se ve completa. Ok. Ok. Cuando a nosotros nos hablan de el trabajo de grado, nos da un cortocircuito en el cerebro, así como ven a la muchacha que está allí que no sabe qué hacer. Y empezamos a cruzar informaciones a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, a ver números. Bueno, nos da un cortocircuito total, donde no sabemos qué hacer. Entonces, es menester de la persona que lo va a acompañar, ya sea el tutor, para que usted logre lo que va a realizar. Claro, hay diferentes tipos de trabajo especial de grado. Empezamos con el TCU, tenemos los trabajos especiales de grado de licenciatura, tenemos los de posgrado en el área de especialista, los de magíster y las tesis doctorales. Entonces no podemos confundir unos con otros, tenemos que trabajar en base al trabajo de grado que nos toca en el momento. Vamos entonces, elaboración del trabajo especial de grado de técnico superior universitario. ¿Por qué técnico superior universitario? Porque acá en el tecnológico graduamos bachilleres como técnicos superiores. Por lo tanto, me voy a centrar en lo que es el técnico superior universitario. Primeramente, los trabajos de grado de técnico superior universitario son realizados como estudios de investigación científica, tecnológica y social, entre otros, donde el estudiante deberá demostrar su capacidad para aplicar métodos y técnicas de investigación adecuadas al caso según las particularidades y objetivos de cada carrera, procesar información, organizar, presentar el material y llegar a resultados que signifiquen una contribución al conocimiento del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiantes al final de su carrera tienen que presentar un trabajo especial de grado, que lo exige la ley, donde tienen que poner en práctica todo aquello que aprendieron en la parte teórica y presentarlo de manera científica ante un grupo de jurados que le va a dar una aprobación o no del mismo. De igual manera, el estudiante deberá demostrar principalmente su capacidad para procesar, reflexionar, aplicar y presentar el conocimiento adquirido. ¿Qué pasa con esto? Que lo que vemos es puro corta y pega, de todo. Entonces, en ningún momento
hay esa autoría personal e individual del aspirante, donde tienen que ser inéditos, elaborados como parte de los estudios realizados para optar al grado respectivo. La idea es que el estudiante construya, que el estudiante crea, ¿ok? Todo aquel conocimiento para que lo procese, lo reflexione y lo aplica en ese trabajo final. Ahora, ¿cómo hago el trabajo de grado? Es el gran dilema que se nos presenta al momento de llegar a la etapa cúspide de nuestra carrera. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo ideal es que cada institución tenga un manual de trabajo de grado, que te guíe cómo lo vas a hacer, que tenga una estructura para hacer el trabajo de grado, que te guíe de forma y de fondo, ¿ok? De mano de un tutor. Hay universidades tecnológicos, colegios universitarios que no tienen manuales, sino simplemente dicen, bueno, hazlo con el manual X, Y o Z. Pero la idea es que cada institución tenga su propio manual. ¿Para qué? Para que se caminen por una misma línea y tengan ya parte del recorrido listo para lograr el trabajo de grado. Mayormente la estructura del trabajo de grado es la siguiente. Debe hacer un resumen, el cual también se presenta en otro idioma, mayormente aquí en Venezuela el acta en inglés, una introducción, un capítulo 1, que es el problema, un capítulo 2, que es el marco teórico, un capítulo 3, que es el marco metodológico, un capítulo 4, que es el análisis e interpretación de resultados, un capítulo 5, que son conclusiones y recomendaciones. Algunos alumnos optan por hacer una propuesta, que viene siendo un capítulo 6. El problema de la propuesta es que dicen, los mismos alumnos en su trabajo, dicen en sus títulos, que proponen algo, que diseñan algo, pero al final del trabajo jamás aparece esa propuesta. Cuando el alumno indica que va a hacer una propuesta, tiene que presentar esa propuesta que lleva una estructura totalmente aparte de todo lo que significa el trabajo de grado. Entonces, este trabajo de grado empieza y comienza con un problema. El trabajo comienza con un problema. En muchos casos, he escuchado que al alumno le dicen, tráeme 5 títulos, 3 títulos para la próxima clase. Y no es traer títulos, es traer un problema. Es que el alumno busque una problemática, no para resolverla, sino simplemente para trabajar sobre ella y buscar posibles soluciones. Pero se parte de allí, de un problema. Una vez yo tengo un problema, después que lo estudio, hago la significancia del mismo, construyo el título que van a hacer de ese problema. Porque esta es una línea de tiempo que nace en ese problema. Viene el título, una vez tengo el título, de ese título van a nacer las interrogantes, de esas interrogantes van a ser el objetivo general, del objetivo general van a nacer los objetivos específicos. Basando en esto, vamos a construir un cuadro de variables que se va a contestar a través de ¿qué? A través de un instrumento, ¿ok? Un instrumento que se va a hacer partiendo de unas técnicas. Y posteriormente a esto, pues, voy a lo que son las conclusiones, las recomendaciones. Pero necesito partir de un problema. Mayormente se exige un título y entonces se presenta un problema, valga la redundancia, que se le presenta el problema que el alumno tiene un título, más no tiene un problema. Lo importante es tener un problema. Una vez usted tiene el problema, tiene todo resuelto. Porque al usted tener el problema, puede comenzar y avanzar el largo recorrido de lo que es el trabajo de grado. Primeramente, ese trabajo de grado lleva un resumen. ¿Cuál es la idea del resumen? ¿Qué debe llevar ese resumen? Bueno, debe describir el tema, el problema dentro del área de estudio y establecer esa situación problemática. Debe de enunciar el objetivo general dentro de ese resumen. Debe referir los hallazgos principales obtenidos en la investigación.
Debe indicar qué metodología empleó para el desarrollo del trabajo. Ese es otro problemita en la parte de la metodología, donde muchos tutores, por decirlo así, o muchos acompañantes, muchos facilitadores, confunden las metodologías para ser aplicadas dependiendo de los tipos de trabajo de grado. A veces escucho en la parte metodológica, en tipos de trabajo de técnicos superiores, que empiezan a hablar de hermenéutica, de fenomenología, cosas que no están todavía a la altura del conocimiento de un técnico superior. Tenemos que ir a lo básico. Un trabajo especial de grado de técnico superior es la parte metodológica, es la básica, ¿ok? Pero lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos allá. ¿Qué más debe llevar ese resumen? Debe de tener referencia a las conclusiones de la investigación. Entonces, en este resumen describo el problema de manera sencilla. Enuncio el objetivo general, qué hallazgos obtuve, qué metodología apliqué, qué población utilicé y un poco sobre a la conclusión que llegué. Un resumen que es muy sencillo. En algunas, dependiendo de los tipos de manuales que estés trabajando, en algunos te dicen que no puede ser mayor a 180 palabras, en otros que no puede pasar de 200. Entonces, el alumno debe de adaptarse a ese desarrollo de palabras dependiendo de lo que le digan y adaptar todo el resumen. Y posteriormente presentar ese mismo resumen en el idioma inglés, en el Astra. La introducción. ¿Qué debe llevar la introducción? Debe de tener allí, de manera sucinta, expresa, explicar muy sencillamente el problema que se va a investigar. ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces avanzamos y nunca explicamos el problema. ¿Ok? Aquí lo explicamos de manera muy sencilla. En el planteamiento del problema que lo vamos a explicar ya completamente. Entonces, decimos cuál es el problema, le damos su justificación, cuáles antecedentes teóricos, ojo, antecedentes teóricos tenemos allí. Describimos brevemente el objetivo general, los objetivos específicos y le damos la importancia dentro del área de estudio al que se hace referencia. En el caso acá del tecnológico, ya sea de idiomas, ya sea de administración, ya sea de turismo y hotelería, ¿ok? Le damos la importancia dentro de esa área de estudio. Y señalamos los elementos conceptuales y metodológicos utilizados en la investigación. Es prácticamente un poquito más de lo que presentamos en el resumen, pero más amplio, ¿ok? Donde tenemos todo el espacio para hacerlo y presentar allí qué es lo que vamos a encontrar dentro del trabajo en esas pequeñas páginas preliminares donde utilicemos la introducción. Luego nos vamos al capítulo 1. El capítulo 1 mayormente trata del problema. El planteamiento del problema consiste en explicar de forma lógica lo que se busca en la investigación, partiendo de lo general a lo específico. Citando aquí a Fernández y Batista, es plantear el problema significa afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Yo tengo que explicar en el problema, tengo que explicar el problema, pero ir de lo macro a lo micro. ¿Qué es lo micro? Lo micro es el problema como tal. Muchas veces hablamos de teoría en base a lo que estamos trabajando, pero cuando nos toca explicar el problema en un parrafito, decimos cuál es el problema. No, el problema es lo que más tiene que llevarse, donde yo tengo que explicar, afinar, decir allí cuál es el problema como tal, cuál es la problemática que se está presentando, explicarla de manera tal que el lector pueda entender cuál es la problemática que se está presentando. Dentro de ese problema que tenemos que explicar nosotros en ese capítulo 1, bueno, tengo que caracterizar las dimensiones que evidencian la existencia del problema estudiado. Tengo que mostrar allí el por qué ese problema existe, de dónde nace ese problema, cuáles son las características y las dimensiones que presentan teóricamente el problema.
¿A través de qué? A través de esos soportes documentales donde puedo describir el problema de estudio. No puedo hablar y eso escribirlo. Necesito esos soportes documentales que serían autores, citas de autores que me van a dar el pie, me van a dar el piso o el sustento teórico para explicar el problema. Debo de tener una pregunta de investigación. En algunos casos, en algunos casos se hace una pregunta de investigación. Mayormente no se hace la pregunta, sino se va directamente a las interrogantes. Pero yo tengo que tenerme una pregunta planteada sobre qué voy a investigar, hacia dónde voy a investigar. Y esa va a salir ¿de dónde? Del título de la investigación. ¿Y ese título salió de dónde? Del problema que yo necesito, estoy investigando. Luego voy con las interrogantes. Las interrogantes van a establecer esa concordancia con los objetivos específicos. Yo, al construir mis interrogantes, de ellas van a nacer los objetivos específicos. Cuando yo construyo el objetivo específico, es el mismo que la interrogante, con la única diferencia que le voy a quitar el verbo principal. Por ejemplo, si el objetivo específico el objetivo específico es diagnosticar la situación actual del flujo de caja, ¿cuál es la interrogante? Entonces, ¿cuál será la situación actual del flujo de caja? Le cambio el verbo y lo dejo de ser interrogante y lo convierto en el objetivo. O sea, es la misma, lo único que tengo que cambiarle el verbo. Los objetivos son de gran importancia para la investigación, ya que constituyen la guía, el camino por donde va a transitar la investigación. Una errónea formulación de los mismos nos conducirá irremediablemente al fracaso. Nosotros tenemos que construir esos objetivos muy bien, en base a dónde queremos llegar, partiendo de esa interrogante que construimos. Y esas interrogantes salieron ¿de dónde? Del objetivo general. Del título de la investigación. ¿Ok? Luego tenemos esa interrogante, nos basamos en el objetivo general, que expresa el resultado global o fin último que se plantea alcanzar en el trabajo de investigación. Es decir, se enfoca en plasmar el propósito y reivindicarlo para obtener los resultados esperados. Ese objetivo general nace del título de la investigación. Pasa lo mismo que con la interrogante y los objetivos específicos. Le cambio o le anexo ese verbo. ¿Ok? Por ejemplo, si el título era análisis del flujo de caja de la empresa Z, entonces ahora ¿cuál va a ser mi objetivo general? Analizar el flujo de caja de la empresa Z. Simplemente le cambio el verbo, pero tiene que quedar igual. No puedo colocarle ni más ni menos, porque si yo le coloco más o le coloco menos, la investigación me cambia y adquiere otro rumbo de investigación. Entonces yo necesito que eso sea igual para que la investigación se mantenga bajo una misma línea, el mismo camino. Ese objetivo general debe estar redactado en modo infinitivo y su grado de complejidad abarca los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos vienen de las interrogantes, pero que nacen del título. Y el objetivo general viene del título, pero nace de las interrogantes, para poder llegar a los objetivos específicos que me van a apuntar a mí el alcance del objetivo general, a dónde yo quiero llegar, cuál va a ser el logro que yo estoy buscando. Que debe también haber allí en ese problema, la justificación. Yo tengo que justificar el porqué de mi investigación. Por eso que es importante que al alumno no se le solicite un título, sino se le solicite un problema a investigar. Porque cuando yo tengo el problema, yo puedo decir cuál es su relevancia, cuál es la justificación. Porque si no tengo el problema, si lo que tengo es un título, no tengo idea de lo que voy a hacer. Necesito tener el problema. Una vez tengo el problema, el camino está hecho. ¿Okay? Debe de establecer el alcance de ese estudio, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito temático. Yo tengo que delimitarme en el tiempo
¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuándo lo voy a cumplir? Y en el ámbito temático, sobre todo la teoría y el tema de investigación. Por eso es que es muy importante, vuelvo y repito, tener un problema de investigación, no un título de investigación, donde mayormente nosotros vemos un título de investigación. Y no es un título, vuelvo y repito, es un problema de investigación lo que tenemos que buscar de primero y solicitar de primero. En algunos casos, ojo, en algunos casos, dependiendo de los tipos de manuales o el tipo de universidad o colegio o instituto universitario, en el capítulo 1 solicitan o se presenta el cuadro de variables. En otros casos, el cuadro de variables lo colocan en el capítulo 3. En otros casos, en el capítulo 1 colocan el cuadro de la conceptualización de variables. Y en el capítulo 3 colocan el cuadro de operacionalización de variables. Todo es válido, todo es válido. Recuérdense que la metodología de investigación no es como la matemática. La matemática es una ciencia exacta, donde a cualquier matemático usted le pregunta cuánto es 2 más 2 y le va a decir que es 4. En metodología, no, porque la metodología no es ciencia exacta, es más bien un poquito de aplicación de cada quien. Para algunos está bien que esté en el capítulo 1, para otros en el capítulo 3, para otros lo cortan una parte en el 1, la otra en el 3. Entonces es importante que el manual con que trabajamos lo tenga especificado para que nosotros no choquemos de esa manera. ¿Okay? Y de los autores que nosotros nos apropiemos para nuestro trabajo, explicar el porqué. En mi concepto, el cuadro de variables debería estar en el capítulo 1, tanto el cuadro de conceptualización de variables como el cuadro de operacionalización de variables. Porque el cuadro de conceptualización de variables nos va a dar a nosotros el avance del trabajo, porque nos va a dar los objetivos específicos y nos va a dar las variables que vamos a trabajar dentro del problema de investigación. Nos va a dar las dimensiones, a dónde vamos nosotros a trabajar. ¿Qué pasa con el cuadro de operacionalización de variables? Que lo que son los indicadores y los ítems, los vamos, en este primer capítulo, vamos a tener una idea de lo que queremos, pero vamos a poder construirlo a ciencia cierta cuando estemos en el capítulo 3, cuando construyamos el instrumento. Al construir el instrumento, tenemos ya cómo llenar ese cuadro de variables con la verdad verdadera de lo que estamos buscando. Porque al principio tenemos una idea. A lo mejor esa idea se concreta cuando llegamos al capítulo 3, pero en mi concepto es ideal de que los dos cuadros, tanto el de conceptualización como operacionalización, estén en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar a nosotros el empuje que vamos a desarrollar en todo el resto del trabajo. Las variables son el aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es decir, se refiere a una abstracción de la realidad utilizada con la finalidad de poder realizar un acercamiento a un hecho o evento a través de una serie de observaciones que pueden agruparse o clasificarse bajo un mismo nombre o concepto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en esas variables o en esos cuadros o en esos sistemas de variables nos va a dar parte del cuerpo que necesitamos. ¿Para qué? Para construir el trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer el cuadro de variables, que a veces es difícil, para algunos es difícil construirlo, pero es sencillo. ¿Qué vamos a colocar en el cuadro de definición de variables? Ahí tenemos 3 casillitas. El objetivo específico. Debe colocar el objetivo específico igualito como lo tiene ahí en el planteamiento del problema, donde están los objetivos, igual, sin cambiarle nada. ¿Qué es la variable? La variable es la descomposición del objetivo específico. Se lo voy a decir en criollo. Es quitarle el verbo.
Usted le quita el verbo y ya tiene la variable hecha. La definición conceptual. Aquí se presenta una pequeña situación porque se supone que ese cuadro lo está haciendo el autor del trabajo de grado. Entonces, abajo del cuadro le colocan allí autor, José Lama, que es el que está haciendo el trabajo. Pero en la definición conceptual, entonces colocan Ramones 2020 y ponen un concepto. Pero resulta que la definición conceptual no es un concepto de alguien, es tu propio concepto de esa variable y de ese objetivo específico, que tienes que plasmarlo allí en la definición conceptual. Es lo que el autor entiende sobre lo que es la variable, construir su propio concepto. Entonces hay muchas veces que conseguimos un autor rebuscado de algún lado y lo pegamos allí, pero resulta que la definición conceptual es lo que construye el autor de ese trabajo de grado. Es su propia definición la que va a colocar allí. El cuadro de operacionalización de variables. En la variable, debe colocar la variable igualito, sin cambiar nada. Se la trae del primer cuadro, el cuadro de conceptualización, y la pega allí. ¿Cómo hizo usted la variable? Bueno, le quitó el verbo principal y dejó lo demás y lo colocó allí. Entramos en la dimensión. La dimensión también es otro problemita que se presenta, ¿no? La dimensión es el área de conocimiento donde está inmersa la variable. ¿Qué es esto? Tenemos dimensión económica, política, logística, psicológica, curricular, geográfica, cartográfica, bueno, y paré de contar. Entonces, yo voy a colocar la dimensión dependiendo de la variable. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. El indicador, como decía yo anteriormente, se va a construir del instrumento. El indicador lo construyó el instrumento. ¿Ok? Por ejemplo, de la primera pregunta, yo coloco allí la primera pregunta de manera de indicador. Y el ítem es el número que tiene la pregunta en ese instrumento. Entonces, cuando yo tengo, en ese primer capítulo, tengo una idea de a dónde voy, qué quiero construir. Cuando llego al capítulo 3, que ya tengo todo el camino andado, que tengo el instrumento, es donde yo verifico si eso que yo quería hacer, si eso que yo tenía pensado, es lo ideal. Si es lo ideal, está listo. Ya lo tengo mi instrumento hecho en base a lo que yo quería. Si no, lo que tengo es que cambiarlo un poco de manera de actualizarlo a lo que yo fui encontrando, a lo que fui investigando en todo el proceso de construcción del trabajo de grado. Y el número, el ítem, pues es el número que tiene esa preguntita, ya sea la 1, la 2, la 3. Vamos a ver el ejemplo del primer cuadro de definición de variables. Objetivo específico: diagnosticar la situación actual del departamento de finanzas de la empresa Santa. De Santa, porque estamos en Navidad, ¿no? ¿Ok? Ajá. La variable. Se puede fijar allí que yo quité el verbo principal, diagnosticar, y claro, con consiguiente el la. Y le dejé situación actual del departamento de finanzas de la empresa Santa. Ahí tengo la variable. En la descomposición del objetivo específico, lo que hice fue quitarle el verbo principal. Y ya está lista la variable. Porque si usted le cambia algo, le pone algo más o algo menos, automáticamente la variable pierde su sentido y crea dos líneas paralelas de investigación. Porque le cambia el sentido de la investigación. La definición conceptual, como les decía anteriormente, es el concepto, el propio concepto del que está haciendo el trabajo, del autor del trabajo. En este caso, bueno, ¿cuál es la variable? La situación actual del departamento de finanzas de la empresa Santa. La definición conceptual, para mí, que estoy construyendo ese trabajo de grado, bueno, es la forma o manera operativa y administrativa en que se encuentra el departamento de finanzas. Ahí yo no coloqué a ningún autor, ¿verdad?, de ningún tipo del área de finanzas, ni nada por el estilo, diciéndome qué es eso, porque es mi propia conceptualización de ese objetivo específico y de esa variable.
la operacionalización de variables. Me traigo la variable tal cual, me regreso. Situación actual del Departamento de Finanzas de la empresa Santa, me la traigo igualita. Situación actual del Departamento de Finanzas de la empresa Santa, no le cambio nada, idéntico. Ajá, la dimensión. Puede ser operativa, puede ser financiera, puede ser fiscal, puede ser política, puede ser legal, puede ser administrativa, puede ser geográfica, cartográfica, como lo dije anteriormente. En este caso, como es la situación actual del Departamento de Finanzas, podríamos utilizar una dimensión financiera, una dimensión administrativa. ¿Ok? El indicador. Supóngase que la pregunta número 3, que ahí tiene ítem 3, la pregunta número 3 de mi instrumento, dice lo siguiente. ¿Conoce usted las funciones administrativas del Departamento de Finanzas de la empresa Santa? ¿Cuál es mi indicador? No es conoce usted, ni Departamento de Finanzas de la empresa Santa. Es lo que yo quiero, lo que estoy buscando, es mi necesidad de investigación. Las funciones administrativas es mi indicador. ¿Que lo saqué de dónde? Del instrumento. Y como es la pregunta 3, le coloco ítem 3. A veces consigo aquí en los ítems que colocan 3-4-5. Entonces mi pregunta es, quiere decir que la pregunta 3, 4 y 5 me está indagando sobre funciones administrativas. O sea, tiene que ser otra, tiene que haber otros ítems y otros indicadores. Luego nos vamos con el marco teórico. Nos vamos con el marco teórico. El capítulo 2. Muchas veces yo veo en el marco teórico que colocan miles y miles de páginas, de autores, de teorías, y que cuando usted en realidad se siente y lo revisa, consigue demasiada basura teórica. ¿Basura por qué? Porque no nos sirve para la investigación. ¿Ok? Tenemos que colocar allí ese sustento que nos fundamenta. ¿Ok? El marco teórico o marco referencial, como se le llama dependiendo del tipo de manual que se utilice o que tenga el instituto, ¿verdad? Sustenta y fundamenta la investigación. A través del mismo se presentan los elementos teóricos que aportan al estudio todos los datos analizables, comparables y cuantificables de interés, tanto para el investigador como para el desarrollo efectivo de la investigación. A veces colocan miles y miles de páginas y en realidad con 7 páginas tenían todos los elementos esenciales que necesitan en el trabajo de grado. Yo particularmente soy de los que dicen que para que un trabajo de grado sea efectivo no tiene que tener 300 páginas ni 200 páginas. Lo importante es lo que lo sustenta dentro de él. ¿Okay? Lo que lo sustenta, lo que le da esa base de conocimiento científico y teórico, práctico, metodológico, para poder lograr ese objetivo final. Aquí Pérez define el marco teórico como el conjunto actualizado de conceptos, definiciones, principios, nociones, etcétera, que explica la teoría principal del tópico a investigar. Nosotros, del título de investigación nos dice, nos da muchos indicadores para nosotros construir ese marco teórico. No hace falta colocar 500 páginas, hacer un libro. Lo importante es que ese sustento teórico sea el soporte necesario de mi investigación teórica. ¿Ok? No 500.000 conceptos. No, los conceptos son otra cosa. ¿Ok? Para eso hay glosarios de términos y para eso hay definición de términos básicos. ¿Ok? Para eso son otras cosas. Yo tengo que sustentar la investigación buscando, investigando, trayendo elementos teóricos con todos los datos que se necesiten para yo mantener mi investigación en la parte teórica. En el capítulo 2 también nos piden a nosotros, eso sí lo piden en todos los manuales, antecedentes de la investigación. Tenemos que tener mucho cuidado con los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación no deben exceder de 5 años.
Después de los 5 años están obsoletos, pierden vigencia. ¿Ok? No deben exceder de allí, de 5 años. El otro problema es qué antecedentes coloco yo allí. Mayormente cuando se pide antecedentes de la investigación es que sean trabajos de grado, ¿ok? Ya sean de la misma área o de áreas diferentes, siempre y cuando analógicamente, ¿verdad?, nosotros podamos ubicarlo de referencia. Pero no es por colocarlo allí nada más el trabajo. Ese trabajo que ustedes colocan allí como antecedente tiene que tener quién es el autor, en qué año lo hizo, en qué universidad lo presentó, para optar al título de qué, ¿ok? Que es muy importante. ¿En qué universidad y para optar al título de qué? ¿Cuál fue su objetivo general? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? ¿Cuál fue su parte metodológica? ¿Cuál fue la población que escogió? Y después de eso, yo como autor tengo que explicar el por qué yo utilicé o de qué me sirvió a mí ese antecedente para mi investigación. Por ejemplo, el antecedente me sirvió a mí como sustento teórico o para construir las bases teóricas y parte de las bases metodológicas de mi investigación. Y explico el por qué, en qué momento lo utilicé. A veces, ¿qué es lo que consigue uno en los trabajos de grado? No, este antecedente lo usé porque se parece a mi investigación o porque las dos investigaciones tratan de finanzas. No, tengo que explicar el por qué y de qué y cómo lo utilicé yo dentro de mi investigación. ¿Ok? Y mayormente con 3 antecedentes basta y sobra. O muchas veces colocan antecedentes de universidades internacionales. De verdad, no, yo no lo tomo relevante. Yo, José Lama, no tomo relevante. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela y en Caracas hay N cantidades de colegios, institutos y universidades donde usted puede ir, ya sea presencial o virtual, puede conseguir esas investigaciones para que usted las plasme dentro de su trabajo de grado. Pero no sé por qué a veces colocan allí trabajos internacionales, habiendo aquí bastante fuente de informática sobre eso, donde nos dan toda la información. Pero eso muchas veces depende del tipo de manual que tenga la universidad, cómo lo exige, ¿ok? Uno se ciñe pues a lo que exige el manual. Luego de esto tenemos la base teórica, lo que hablamos anteriormente. Se expone un conjunto actualizado de conceptos y teorías de forma ordenada y sistemática, que guarda vinculación con las dimensiones consideradas en la investigación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Usted en el cuadro de variables habló de unas dimensiones, colocó unas dimensiones allí, pero se acaba el trabajo, habló usted de unas variables, unas dimensiones, y se acaba el trabajo y usted nunca las tocó ni las explicó. Entonces yo lo entiendo, tengo unas dimensiones, tengo unas variables, las coloqué en un cuadro y pues nunca supe de ellas. No, ya tienen que estar explicadas aquí en el capítulo 2. En el capítulo 2 yo debo de explicar esas variables, yo debo de explicar esas dimensiones, yo debo de explicarlo allí. ¿Para qué? Para que me sirva de sustento teórico, porque ahí es donde sale la teoría que estoy aplicando. En algunas universidades, algunos manuales, piden glosario de términos o piden definición de términos básicos. En otras no lo piden. ¿Ok? Y ahí queda muchas veces a criterio del autor y del mismo tutor. Pero no podemos confundir cuando nos piden glosario de términos y nos piden definición de términos básicos. ¿Ok? Son dos cositas diferentes. Cuando nosotros hablamos de la definición de términos básicos, son solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Y cuando nos piden
el glosario de términos son los vocablos de difícil comprensión en la investigación. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos piden esas cositas allí. ¿Ok? Algo importante que debe haber también en ese marco teórico. Hablamos de la empresa santa, pero se acaba el trabajo y yo nunca dije, ni la presenté, ni la mostré, ni la indiqué. ¿Qué es esa empresa santa? ¿De qué se trata esa empresa santa? ¿Cuál es su razón social? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cuál es su historia? Entonces, yo debo de presentar una reseña organizacional donde se efectúa la investigación. A ese fue el sitio que yo apliqué la investigación. Entonces, yo tengo que nombrarla allí, tengo que dar su historia, tengo que decir cuál es su objetivo, cuál es todo su referente de la empresa, mostrar su estructura organizativa, para que el lector sepa a qué empresa yo apliqué la investigación, o a qué instituto, o a qué le apliqué yo la investigación. Tiene que haber siempre un qué o un algo para aplicarle la investigación. Siempre. Yo no puedo aplicar una investigación a la nada. Tiene que haber siempre algo al cual yo le voy a aplicar la investigación, que fue de donde nació el problema. Y volvemos nuevamente al principio. Tengo que tener un problema. ¿Y ese problema de dónde lo saqué? De ese sitio de investigación. Porque hay una técnica que no puede faltar en ninguna investigación, que es la técnica de la observación. Por lo tanto, yo necesito tener un problema de investigación que lo voy a sacar de algo, o de un algo, o de un qué, para poder aplicar esa observación y sacar el problema de allí. Las bases legales, a veces yo veo bases legales en algunos trabajos y parece más bien que estuvieran haciendo un trabajo para graduarse de abogado en el área jurídica, porque tienen más bases legales que problemas de investigación. Las bases legales son simplemente unas referencias pertinentes al tema investigado. No 500 páginas de bases legales, porque en realidad no tienen un asidero fuerte dentro de un trabajo de investigación que no sea del área legal, ¿ok? Del área jurídica. Las fuentes consultadas deben estar tratadas, ¿ok? Según las normas para la citación, síntesis y paráfrasis. Todo lo que usted coloca allí en ese marco teórico, antecedentes, bases teóricas, tienen que tratarlas de acuerdo a las normas del manual que usted lo está haciendo, o del manual que usted le dijeron que tenía que regirse, ¿ok? Tiene que aplicarlas allí. Luego vamos a lo que teníamos anteriormente, sobre las dimensiones que son consideradas en la investigación. Tiene que describir e identificar las dimensiones consideradas en la investigación, porque esas dimensiones no están en el cuadro de variables por llenar un vacío. No, están para trabajarse, para aplicarse, para investigarse, para llevarlas a cabo dentro de la investigación y para explicarlas para que el lector lo entienda y sepa de qué se trata. Porque entonces se acaba el trabajo y nunca las explicaron. Entonces, ¿y dónde están las variables? Nunca las explicó. O sea, las colocaron ahí por colocarlas. No, hay que explicar las variables. ¿Ok? Luego pasamos al capítulo 3. Profesor San, si se acaba el tiempo, me avisa para que entonces le indique para conectarnos nuevamente. Luego vamos con el capítulo 3. El capítulo 3 es el que tiene más problemática. ¿Por qué? Porque como no es una ciencia exacta la metodología, autores hablan de diseño, autores hablan de tipo, autores hablan de niveles. Uno dice que el tipo es una cosa, que el diseño es otra, que el nivel es otra. Otros dicen que el tipo y nivel es el mismo. Otros dicen que el diseño y tipo es el mismo. Otros dicen que el nivel del diseño es el mismo. Y no hay una ciencia exacta. Entonces, eso va a depender de la objetividad del alumno, del tutor y del manual con que estén trabajando, para que se guíen por allí. ¿Ok?
pero no hay a ciencia cierta una línea que le diga a usted el tipo es este, el nivel es este y el diseño es este. Porque dos autores de metodología, cada uno dice una cosa diferente. Usted se puede leer a mi estimado amigo y metólogo de atrevimiento, aquí a nombrarlo, a Fidia Jaria, dice unas cosas. Se puede leer a Sampieri, dice otras cosas. Se puede leer a Balestrini, dice otras cosas. Se puede leer a Flamme, dice otras cosas. Se puede leer a Nancy Croft, dice otras cosas. Y bueno, y para de contar de autores, nombrando algunos de la talla de ellos, me quito sombrero y mi respeto ante ellos en relación a la parte metodológica, pero cada uno lo ve de una manera diferente. Entonces nosotros pues tenemos que adaptarnos a qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Mayormente en este tipo de trabajo de técnico superior podemos muy tranquilamente trabajar de la siguiente manera. Trabajo en documental con carácter bibliográfico. ¿Por qué documental con carácter bibliográfico? Y les digo lo siguiente. Eso de que, no, mi investigación es documental, no, mi investigación es de campo nada más. Eso se acabó. Eso se acabó hace muchos años. Las investigaciones son mixtas. ¿Por qué? Cuando usted construye el marco teórico es totalmente documental, con carácter bibliográfico. Y así va todo el trabajo. Cuando usted habla de una investigación de campo no experimental, no, mi investigación es de campo porque, no. La teoría, ahí sí la teoría es clarita y le dice que un trabajo, una investigación de campo es porque los datos nacen o salen directamente de la realidad donde suceden los hechos. Entonces, ¿qué trabajo no sale de la realidad donde ocurren los hechos? Para eso usted tiene un problema, y volvemos al principio, tiene un problema de investigación. Y dentro de ese problema de investigación tiene que haber un algo, un qué o un dónde usted consiguió ese problema. Por lo tanto, los datos le van a salir directamente de la realidad donde ocurren los hechos. Por eso los trabajos de investigación son a este nivel. Documental con carácter bibliográfico de campo no experimental. No experimental, ¿por qué? Porque las variables ya se dieron. Usted simplemente las va a estudiar, a verificar, a describirlas. No le va a hacer más nada. Ya las variables están. Entonces, esa concepción que tenemos por allí de que no, mi trabajo es documental, no, mi trabajo es de campo, no, el mío es cualitativo, no, el mío es cuantitativo. No. Oh, lo cual es cuantitativo no, eso no. Cualitativo, cuantitativo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a necesitar de la parte cuantitativa para que me dé respuestas que yo necesite de la parte cualitativa. Y la parte cualitativa me va a dar mis respuestas que yo necesito de la parte cuantitativa. Ahora, que mi instrumento principal es netamente cuantitativo, es otra cosa. Mas no quiere decir que mi investigación es cuantitativa. O mi instrumento principal es cualitativo, no quiere decir que mi investigación es cualitativa. No. Usted tiene su investigación allí, ¿ok? Que usted utilizó el instrumento cualitativo como eje principal para que le diera unos resultados, pero necesitó el apoyo de esa parte cuantitativa para otra respuesta, es otra cosa, ¿ok? Tenemos que diferenciar esas cositas allí. Entonces, tenemos una investigación documental con carácter bibliográfico, de campo no experimental. Y listo. Que a algunos les gusta hacer un proyecto factible porque hacen una propuesta. Eso es otra cosa. Si usted hace una propuesta, usted tiene que colocar en los objetivos específicos, su último objetivo específico tiene que ser el diseño de la propuesta. Y ese objetivo va a ser el objetivo general que usted va a colocar en la propuesta. Y de ahí van a salir los objetivos
específico de la propuesta, donde tiene que tener un diagnóstico, unas metas, unos beneficiarios, un programa operativo, los recursos que va a utilizar, tecnológicos, humanos, financieros, todos los recursos que va a emplear. Y aparte de eso, desarrollar la propuesta. Porque entonces, no propuesta, entonces al final pues dicen en las conclusiones, yo propongo que le hagan un libro mayor. No, eso pues es una recomendación. Pero yo recomiendo que hagan libros mayores. Pero no, yo sí digo que una propuesta, tengo que hacer una propuesta. Tengo que presentar una propuesta, que es un capítulo más, que es el capítulo 6, donde va a hacer su objetivo general, el último objetivo específico del trabajo, que era el diseño, o es el diseño de la propuesta, o el desarrollo de la propuesta, que lo voy a utilizar como objetivo general para desarrollar la propuesta. ¿Ok? Entonces, si utilizo una propuesta, entonces tenemos documental con carácter bibliográfico de campo no experimental, que se convierte en una investigación mixta, pero es un proyecto factible. Un proyecto factible, ¿por qué? Porque voy a aplicar una propuesta o un desarrollo para la investigación. Entonces, ahí tengo el capítulo 6. Entonces, cuando hablamos ahí de ese tipo de diseño y nivel de la investigación, pues simplemente nosotros nos vamos de una investigación mixta. ¿Ok? Y nos podemos apoyar en todos los autores que hablan de investigación mixta, pero no puedo dejar por fuera de campo, con carácter bibliográfico, documental, con carácter bibliográfico, de campo, no experimental. Después viene a la población. Ajá, ¿qué pasa con la población? No vemos la población. Mi población son 50 alumnos de tercer año. Ajá, ok. Cuando voy por la muestra, bueno, la muestra son 5. Pero ya va. ¿De dónde sacaste tú esos 5? Tienes que aplicar, tienes que hacer una regla estadística para que tú puedas dar ese resultado. Pero sin embargo, hay un autor que dice que cuando la población es igual o menor a 50, es igual a la muestra. Sin embargo, si yo tengo una población de 100, yo puedo utilizarla porque es totalmente manejable. Yo puedo utilizarla toda la muestra. Pero entonces a veces uno ve población 80, muestra 20. Pero en ningún momento me explica ni me dice cómo hizo para reducirla de esos 80 a esos 20. Cuando la población es demasiado cuantitativa, yo aplico una regla estadística, ¿ok? Hay una formulita muy buena, muy sencilla, de Roberto Hernández Sampieri, que la tiene en su libro de Metodología de la Investigación, de editorial McGraw-Hill en México, que es muy buena, y es muy sencilla la formulita. Ahora, si yo aplico esa fórmula, y todavía la población me queda muy alta, hay un factor K, ¿verdad?, que también se puede aplicar. Uno aplica ese factor K y sigue reduciendo un poquito más la muestra. Pero no puedo agarrar hacia la ligera y digo que son 80 y de repente lo pongo en 20. No, yo tengo que explicar el por qué. Ahora, a veces, no tengo población. Perdón. Toda investigación tiene que tener una población objeto de estudio. ¿Ok? Si yo voy, por ejemplo, a hacer un análisis de el libro Z. ¿Cuál es mi población? Su población es el libro Z. Lo que pasa es que no se llama población, se llama unidades de análisis. No lo llamo población, lo llamo unidades de análisis. ¿Ok? Entonces, mi unidad de análisis fue el libro Z. Y a ese le voy a aplicar yo ¿qué? Todas las técnicas de la investigación. Ahora, si mi población son animales, son peces, son personas, bueno, mi población es X, ¿verdad? Pero unidades de análisis es cuando no hablamos de personas como tal. Mi unidad de análisis es tal.
pero siempre tengo que tener una población a una unidad de análisis a la cual le voy a aplicar todas las técnicas y los instrumentos de investigación. Porque esa población van a ser ¿de dónde? Del problema que nosotros encontramos el primerito. No de un título. No, señor. No de un título. Del problema. Una vez yo tengo el problema, ahí tengo yo mi población. ¿Ok? Y entonces yo después explico cuál es mi población, hago los cuadros de la población, hago un cuadro de la muestra, si puedo hacer análisis estadístico lo aplico. ¿Para qué? Para poder inferir y mostrar cuál fue mi población objeto de estudio a la cual yo le voy a aplicar las técnicas y los instrumentos de la investigación para lograr el objetivo que estoy buscando. Luego pasamos a las técnicas e instrumentos de la investigación para la recolección de datos. Ellos tienen que tener relación con la investigación. Hay una técnica que no puede faltar en ninguna investigación. No puede faltar en ninguna investigación. Que es la técnica de la observación. Los únicos trabajos que no llevan técnica de la observación en la investigación son aquellos trabajos que son realizados por aquellas personas que carecen del sentido de la vista, que no ven. Esos son los que no tienen la observación. Sin embargo, ellos utilizan la observación a través del método Braille. Entonces no me puede decir que no tuviste la observación, porque la aplicaste a través del método Braille. Entonces, todo trabajo de investigación tiene que utilizar la técnica de la observación. No puede faltar. Esa técnica es llevar un instrumento, llámese un registro anecdótico, llámese una clasificación o una matriz de datos o cualquier instrumento que usted utilice, pero debe tener su técnica y su instrumento. Y en el trabajo tienen que estar separados técnicas y por otro lado instrumentos, explicando cuál fue la técnica, cómo la apliqué y después cuál fue el instrumento que utilicé en esa técnica y cómo lo empleé. ¿Ah? Entonces uno consigue unos sancochos ahí donde técnica e instrumento, dicen técnica e instrumento y colocan los mismos. No, 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 no. Eso tiene que estar separado. Técnica e instrumento. La técnica de observación. Ok. ¿Qué otra técnica no puede faltar en ningún trabajo? El análisis documental. El análisis documental no puede faltar en ningún trabajo. ¿Por qué no puede faltar? Pues entonces yo pregunto. ¿Usted no tiene la técnica de análisis documental? No. ¿Y entonces cómo hizo el marco teórico? ¿Cómo hizo el marco teórico si no realizó un análisis documental? ¿Ah? Entonces, técnica de observación y el análisis documental a través del instrumento que usted aplique para hacer análisis documental. ¿Ok? Las otras técnicas y los otros instrumentos, bueno, van a depender del tipo de investigación. Pero esas dos técnicas no pueden faltar en ningún trabajo de investigación. No puede. ¿Ok? Faltar en un trabajo de investigación. La observación y el análisis documental. Pues, tú utilizas otras técnicas, porque a lo mejor utilizas un cuestionario, X, lo que sea, dependiendo de la investigación, pero esas técnicas no pueden faltar. Tanto su técnica como su respectivo instrumento. Después que te tiene eso listo, ok, presenta la validación de los instrumentos utilizados. Hay algo que se llama el juicio de experto, que es el que más se utiliza. Usted se busca 3 expertos que le hagan la validación del instrumento y lo coloca ahí en el trabajo. ¿Okay? Validamos el instrumento, si fue fiable, si no fue fiable, y usted explica allí dependiendo del manual que utilice. Luego tenemos las técnicas de procedimiento y de análisis utilizadas logran dar respuesta a los objetivos de la investigación. Eso va a depender de lo que usted presente allí. ¿Okay? Y la fase de la investigación. ¿Qué hago yo en la técnica de procedimiento y análisis? Bueno, ahí yo explico cómo. Ahí explico, escúchese bien, cómo desarrollé o cómo voy a desarrollar yo el capítulo que viene, el capítulo 4. ¿Cómo voy a desarrollar yo esas técnicas y esos instrumentos? Y la fase de la investigación, bueno, la fase 1, bueno, fue el diagnóstico. Pero se realizó un diagnóstico y tal y qué sé yo, explicando cómo arrancó su investigación. Y dependiendo de la fase que usted ponga su investigación, lo va especificando allí.
más no es, ojo, más no es un índice. A veces ahora me ponen un índice ahí. No es un índice. Es una fase de investigación. ¿Okay? El diagnóstico, la recolección de la información, el arqueo bibliográfico, bueno, y paré de contar en esta parte de ese capítulo, del capítulo 3. Entonces, el capítulo 3 de verdad es muy sencillo, pareciera muy sencillo, pero a su vez muy complicado. Y todo lo que usted plasma allí, tiene que explicarlo y hacerle una aplicación práctica aplicada a su trabajo. Todo lo que usted coloque allí tiene que hacer una aplicación práctica aplicada a su trabajo. No colocar allí un concepto por colocarlo. No, la investigación es de campo porque los datos salen directamente de la realidad. Ajá, ok, está bien. ¿Y qué pasó? Explica por qué tú aseveras eso, por qué te apropias de ese autor para hacerlo. Tienes que explicarlo. No explicarme el concepto, no. No, bueno, es de campo porque según el concepto anterior yo lo saqué todo de la empresa Santa. No, explicarlo, ¿ok? Explicarlo todo hay que explicarlo, porque si no el trabajo se convierte en un corta y pega de autores. Y el que está construyendo el trabajo no aporta, no crea, no construye nada. ¿Ok? Vamos entonces aquí al capítulo 4. El capítulo 4 es el análisis e interpretación de los resultados. Si usted no tiene unas técnicas e instrumentos claros, no puede construir esto. Porque esto va a nacer de allí. ¿Ok? Esto va a nacer de los instrumentos que usted aplicó partiendo de esas técnicas que van directamente ¿a dónde? Al problema que usted está investigando. ¿Ok? Entonces usted tiene que interpretar esos resultados, hacer los contrastes con la fundamentación teórica. Tiene que hacer aportes cada vez que realiza los análisis de los resultados. Tiene que hacer aportes, no copiarlo por copiarlo y escribirlo por escribirlo. Tiene que hacer aportes en relación a todo eso. Ese objetivo general de la investigación se logró mediante el desarrollo y el alcance de su objetivo. Si usted aplicó en la técnica de la observación y como instrumento utilizó usted utilizó una matriz de campo, usted tiene que explicar cualitativamente, tiene que explicar eso aquí en el capítulo 4, eso no puede estar por estar allí en el capítulo 3. Tiene que explicarlo en el capítulo 4. Y todos los instrumentos que usted utiliza, tiene que explicarlo aquí en el capítulo 4. Tiene que darle resultados, ya sean cuantitativos o ya sean cualitativos. Pero tienen que estar los resultados allí de los instrumentos que usted aplicó partiendo de las técnicas. Luego vamos al capítulo 5, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, deben estar claramente sustentadas con los resultados obtenidos en la investigación. Eso va a depender mucho de los resultados. ¿Ok? Y que tengan concordancia dándole respuesta a los objetivos aquellos que usted se planteó y al título y al problema de investigación. Usted tiene que sugerir nuevos temas o áreas de investigación en la misma área de la que usted hizo su trabajo. No puede quedarse eso así solo. O sea, entonces, ¿qué usted está haciendo? Tiene que sugerir algo. Las recomendaciones deben de estar dirigidas a alguien, precisamente. ¿A quién? ¿Qué recomienda usted sobre eso? ¿Cuándo se debe actuar? ¿Cómo y dónde actuar? Eso tiene que estar en las recomendaciones, de manera tal que el que lea el trabajo al final diga, ok, mira, está recomendando que se haga tal cosa. Las conclusiones fueron estas, está recomendando esto. Pero no lo dice. Ya, colocan allí unas cosas, pero no complementan. Pues tiene que complementar toda esa situación allí. Ya prácticamente el trabajo está listo. Después le quedan que la referencia bibliográfica, que ahí también hay otras cositas, ¿ok?
están presentes todas las referencias bibliográficas que han sido citadas en el texto. Entonces usted se pone a revisar todo el trabajo y le faltan 10 referencias que no tiene allí. ¿Ah? Y claro, hacerla de acuerdo al manual que esté trabajando, ¿ok? O a las normas que le estén aplicando. Lo que no podemos confundir es que son referencias y que es bibliografía, ¿ok? Son dos cosas diferentes y dependiendo del manual que nos pida. Si el manual nos pide una lista de referencias, las listas de referencias que son simplemente lo que usted citó en la investigación. No nada. Ahora, si le piden la referencia bibliográfica, bueno, es todo aquello que ha ocurrido en el texto. ¿Ok? Entonces va a depender de lo que le estén pidiendo. Yo soy partidario de que se pida la lista de referencias, porque se supone que todo lo que yo estoy colocando allí es lo que debo de citar. Entonces me colocan una referencia bibliográfica allí de 10 páginas, pero de las 10 páginas nada más 5 están citadas en el trabajo. Las demás no las usamos para nada. Entonces si no las usaste, ¿para qué las vas a colocar? Se supone que si usaste algo, en algún lado debe estar referenciado allí dentro del trabajo. Las coloco, pero si no, no. Después vienen las normas. ¿Ok? Bueno, dependiendo del manual, pues tiene que ajustarse a todas esas normas gramaticales, de ortografía, de construcción de párrafos, acentos, uso de mayúsculas. Bueno, entre todas estas pequeñas normas que van dentro del lenguaje que utiliza el técnico superior, dependiendo de la carrera que esté estudiando. ¿Ok? Dependiendo de la carrera, es que utiliza el lenguaje y lo adapta. Pues. El texto, pues, tiene que estar elaborado de acuerdo a todas sus normas. Y algo muy importante, el plagio. El plagio. Ojo con esto, porque esto siempre lo consigue uno y es una situación que no encontramos la forma de eliminarlo. Es lo que llamamos el corte y pega, que son plagios, no puede ser, eso es sancionado internacionalmente. ¿Okay? Nosotros no podemos caer en esos plagios, tenemos que parafrasear, leer, construir, crear ideas y plasmarlas. ¿Okay? No podemos estar cortando y pegando. Y bueno, les dejé algo por aquí, gracias por su atención, que ninguna persona tiene la verdad absoluta. Todos tenemos la verdad. Si crees que la teoría del otro no es cierta, pues crea tu propia teoría y refuta la del otro, la cual no va a desaparecer, no desaparecerá. Solo que la tuya competirá contra la de él, pero aquella no desaparece. Pero si no te gusta y no la quieres, pues refútala, pero refútala a través de una teoría. Bueno, espero la haya complacido, ¿no? Y quedo abierto pues a la Sí, respuesta sí. aquí, profesor Sam. Perfecto, profesor. Bueno, muy interesante su presentación del día de hoy. Vamos a darle la oportunidad a los alumnos de que hagan sus preguntas y los profesores también, porque hay algunos profesores que son tutores y jurados de los trabajos especiales de grado. Y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Por acá preguntan, ¿y el capítulo 6, profe? Bueno, el capítulo 6 lo expliqué en su momento, que el capítulo 6 nace ¿de dónde? Del último, si usted tiene propuesta, el capítulo 6 nace del último objetivo específico, que viene a ser el objetivo general de la investigación en el capítulo 6. Ese objetivo general es el último objetivo específico, donde usted va a hacer un diagnóstico de toda la problemática, donde usted tiene que tener unas metas, donde usted tiene que tener unos beneficiarios a quien va dirigido ese capítulo 6, donde usted tiene que tener un cronograma de actividades, un desarrollo de actividades de ese capítulo 6, donde tiene que tener todos los recursos que van a aplicarse allí, materiales, financieros, tecnológicos, humanos, y pare de contar. Y además de eso, hacer su propuesta, plantear allí su propuesta, ¿ok? Ya la propuesta depende de lo que esté haciendo, pero primeramente lleva ese marco para después mostrar la propuesta como tal.
De acuerdo, profesor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por aquí también están preguntando que cuál es el último manual, si el del 2014. Actualmente el del 2014 está en reestructuración, que para este año ya empezamos con el que vamos a sacar este año, que fue el último, el 2014. Está en reestructuración total y este año sacamos uno nuevo. Correcto. Entonces, para que los alumnos pues sepan, para el próximo periodo 2021-1, No, el 21.1 van con el nuevo. por eso. Ah, Pero es que no me deja terminar de hablar. monca. Para que los alumnos sepan, para el próximo periodo 2021-1, ya, como bien lo indica el profesor Lamas, ya estarán el nuevo manual de trabajo especial de grado del Tecnológico Américo Vespucio, así que tienen que estar atentos con la publicación de este nuevo manual. La misma señorita Andrea está preguntando que si pueden mandar la estructura del PowerPoint. Me imagino que se refiere a la presentación que usted acaba de hacer, profe. Mire, no tengo problema, profesor, usted la tiene, yo se la di, envíesela, no tengo problema. Ok, perfecto. Entonces, cualquier alumno que quiera la presentación del profesor Lamas, me la puede solicitar a mi correo francisco.s@gap.edu.be. Con gusto, entonces, se la compartimos. Incluso también se la pueden solicitar al profesor Lamas a través del correo jose.l@gap.edu.be. ¿Alguna otra pregunta de algún otro alumno que vaya a cursar el trabajo especial de grado en el próximo periodo? ¿Alguno de los profesores que están presentes acá, que han sido jurados en estos días, en los cuales hemos estado realizando las presentaciones de trabajo especial de grado del periodo 2022? No hay preguntas por ahora. Las preguntas vienen cuando vayan a hacer el trabajo de grado ahora en el sexto semestre. Ahí es donde viene la pregunta. Parece que no hay más preguntas, profesor Lama. ¿Alguna reflexión final, aparte de la que ya acaba de hacer, por supuesto? ¿Algún comentario adicional? Bueno, miren, como comentario aquí, en la reflexión final, les puedo decir que el trabajo de grado no es una ciencia exacta, es simplemente una construcción individual. Permiso, profe. Con ayuda del tutor, del manual, y que el mismo alumno va a construir lo que él quiere hacer. Yo no puedo imponerle el problema al alumno. El alumno busca su propio problema y monta, crea, construye su trabajo de grado. Lo que yo siempre recomiendo, ojo, más no estoy coartando la creatividad de nadie, pero yo siempre recomiendo que a este nivel de TCU no se compliquen haciendo un sexto capítulo. Pero al que le gusta, hágalo, felices. Muy bien, profe. Profesor Luis Mejías, creo que tiene una consulta para usted. Sí, profe, buenas tardes. A nivel de hasta este semestre se ha llevado el orden de lo que ha sido el manual anterior, 2014. Entonces la consulta es si podrían enviar ese manual para todos aquellos profesores que nos corresponde después a nivel de tutoría y a nivel en el caso no es proyecto, pero para aquellos que también están dando proyectos, porque ellos tienen que adaptar, si se están haciendo toda una modificación, a los proyectos que se van a generar en este 2021. Entonces, para tener por lo menos un avance, para poder atender a los que nos asignen como tutoriados en el 2021, ya tener las condiciones para poder atenderlos rápidamente en esas modificaciones que exijan, porque ya se está estableciendo el nuevo manual. Profe,
por lo que medio escuché es que quiere que le enviemos el manual a quién, a todos los alumnos, a los profesores, a todos. En principio, a los docentes, sin embargo, también a los estudiantes, porque los estudiantes los que se van a incorporar ahorita en el nuevo semestre, van a tener una modificación de sus trabajos, me imagino, porque ellos ya vieron metodología de proyecto, pero están entrando con un nuevo manual. Entonces, tanto los estudiantes que están entrando en el sexto semestre deberían tener su manual actualizado, como los docentes que vamos a orientar a los estudiantes, tanto en metodología, como en proyectos, como en tutoría. Claro, sí, bueno, ahorita porque el 2014 que le podemos enviar, pero ya para el año que viene arrancamos con el nuevo que ya lo estamos terminando. Pero el 2014 sí, el profesor Sal se lo puede facilitar, él lo tiene. Cualquier cosa me lo piden a mí, yo también lo tengo. La consulta es a nivel, lo pongo de otra manera. Los estudiantes que van a cursar el 2021, sexto semestre, que van a ser tutoriados, van a ser evaluados en su cierre de semestre con el manual 2014 o con el manual nuevo. No, van a arrancar el 21 con el manual nuevo. Entonces la consulta es si nos pueden enviar por lo menos a los docentes que vamos a trabajar tutoría, porque se le van a hacer modificaciones, para tener ese manual en diciembre, para familiarizarnos, para poder abordar a los muchachos lo más pronto posible. Claro, profe, claro, a lo que esté listo nosotros se lo enviamos, ya está bastante adelantado. A lo que esté listo se lo enviamos. Perfecto, gracias, profe. A su orden, profe. Por aquí hay otra pregunta, profe, no sé si la está leyendo, de la alumna Andrea. Ajá, sí. Del 2023 y no presentó pasantía. Ahorita en el 2023. Pues ya termina pasantía ahorita en el 21. En el 21 va a terminar las pasantías. Tendríamos nosotros que llevarlo a discusión ese caso en particular. Porque igualito los del 2023 presentan en enero. Es correcto. Es correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta de algún otro alumno, algún otro profesor en relación a la videoconferencia del día de hoy del profesor José Lama? Estuvo muy interesante. Ajá, dígame, profe. Oye, profe, una pregunta. Yo tengo ya parte de de proyecto ya listo. ¿Cuál es el siguiente paso para elaborar mi tesis? Tú estás cursando ahorita, Quinto semestre. estás cursando proyecto. Sí. Bueno, no, el semestre que viene y quiere trabajo de grado y te asigna un tutor. Ok, gracias. Profe, disculpe, yo también tengo una consulta. Ajá, adelante. En caso de que yo tengo casi todo listo, ¿no? Pero en caso de que yo llegara de casualidad a raspar una materia, ¿podría seguir viendo TEC para el próximo semestre? ¿O tengo que pasar todo? No, pero ya va, si estás cursando ahorita trabajo de grado y te queda una materia, mira, ya lo estás cursando. No, porque yo tenía que ver didáctica y esa otra vez tuve problemas con esa materia y no sé si la pasé o no. En caso de que no la haya pasado, Ajá. Bueno, el reglamento es claro, para poder cursar trabajo de grado debe tener toda la carga académica aprobada. ok, profe, gracias. De nada. Sin embargo, ojo, hay casos especiales que se pueden llevar a consejo académico
y dependiendo de las situaciones, son otras cosas. Pero el reglamento es claro. El reglamento dice que hay que tener la carga académica completa. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta en relación a la presentación del profesor Lamas en cuanto a cómo hacer el trabajo de grado? ¿O alguna pregunta que tenga algún alumno o algún profesor en cuanto al próximo proceso de trabajo especial de grado que se desarrollará para el siguiente semestre 2021-1? Parece que no hay más preguntas, profesor. Bueno, por ahora. ¿O no me entendieron o expliqué? Una de las dos. Está bien, está bien. Le agradezco mucho, usted me ha ayudado mucho. Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces por finalizada la videoconferencia del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes por haberse conectado para esta reunión. Muchas gracias al subdirector académico del Tecnológico Américo Vespucio, doctor José Lamas, por compartir estos interesantísimos conocimientos con los alumnos, porque, como bien indicaba a principio de su videoconferencia, el trabajo especial de grado para muchos estudiantes es un dolor de cabeza y no saben cómo enfrentarlo, cómo desarrollarlo, pero les decimos a todos los alumnos que para eso, para desarrollar tu trabajo especial de grado, pues cuentan con el apoyo de sus tutores, cuentan con el apoyo incluso de los diferentes profesores de las carreras que cursan ustedes acá en el Tecnológico Américo Vespucio, porque la mayoría de los profesores pues son muy dados a ofrecer su ayuda a los estudiantes ante cualquier solicitud que tengan, no solamente para la validación de los instrumentos, sino también para orientarlos en cuanto a los aspectos metodológicos y profesionales de sus trabajos. Igualmente el profesor José Lama pues ha hecho una gran labor en estos últimos meses, orientando a los alumnos de trabajo especial de grado y pasantía en sus respectivos procesos. Y bueno, no nos queda más que invitarlos para el día de mañana a las 2 de la tarde a la presentación del campus virtual del Tecnológico Américo Vespucio. Y bueno, muchísimas gracias, profesor Lama. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, gracias, pues, gracias por haber asistido.